Bueno, entonces continuamos. Íbamos en nuestro amigo Jeff Bezos, ¿cierto? Como dueño ahora de la compañía más grande del mundo. Aunque ahora la última clasificación de los hombres más ricos del mundo también cambió. A raíz de la pandemia parece ser que el tema de los carros eléctricos creció a unos niveles fundamentales, también está cambiando ese tema. Y ahora Elon Musk está punteando como dueño de esa partecita, ¿no? Dueño de ese gran conglomerado de carros eléctricos ahora, que es la fábrica más grande del mundo, realmente, de carros eléctricos, con sus gigafactories alrededor del mundo, con la particularidad de tener unas cifras de carros, de venta de carros muy grande, de carros eléctricos, los famosos Tesla, ¿no? La empresa Tesla. Bueno, acá tenemos, seguimos, ya están viendo la pantalla, ¿cierto? No, No, señor. señor, todavía no. A ver, miremos que acá. Ok. Ahí sí. Ahora sí, sí. Ahora sí, listo. Entonces este mapita lo pueden bajar, está allí. No, no lo pueden, lo deben bajar. Por favor. Lo deben bajar. Aquí está estos arreglitos pues que yo le estoy haciendo, pero pues espero que mi letra no sea tan difícil por eso lo estoy aquí volviendo a retomar. Entonces, mercados son espacios físicos y ahora virtuales donde se realizan operaciones de intercambio como la compra-venta de bienes y o servicios. Esto BB y o SS son bienes y o servicios y tenemos obviamente entre paréntesis lo que se está desarrollando en este momento y las grandes plataformas y todas las empresas están volcadas al e-commerce. Todas las empresas están volcadas al e-commerce precisamente. Ahora sí hay un gran desarrollo. Estamos hablando de esa confianza que se tiene ahora, pues ahora hay más confianza, pero también pues obviamente hay eh, mayor posibilidad de hackeo y problemas también pues con la virtualidad. Entonces están organizándose, digamos, también en estas nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad también es toda una nueva tendencia, ¿cierto? Estaba preguntándoles que si ustedes ya tienen cuentas para hacer todos estos pagos virtuales, que si alguno tiene Nequi o estos, o DaviPlata, ¿tienen eso en las cuentas o ya tienen esas cuentas o no? Todavía no han entrado en ese mundo. Alguien que me cuente. Sí, claro, totalmente, profe. Sí, tocó, profe. Tocó, ¿cierto? Pero ¿qué Sí, pues a tal? mí al principio me da mucha cosa, pues porque, pues sí, la cuenta de banco y uno nunca pues había usado eso, pero ya cuando uno ya lo va usando más frecuentemente, pues ya uno ve que es más o menos seguro y pues lo sigue usando ya para todo. Y lo sigue usando y para pagar todo, ¿no? Ahora, esa es Sí, la fórmula, ¿no? ahora que salir a pagar servicio, no, Sí, ya no. se coge y se paga por ahí ya. Y los pagos sin contacto con las tarjetas. No, no es necesario introducir la tarjeta del datáfono específicamente, sino se pone encima y listo, sale. Sí, claro. También esas son nuevas tecnologías. Fíjense que todas estas son nuevas tecnologías que están
sirviendo, y sobre todo para el tema de la pandemia, por ejemplo, increíble, ¿cierto? Por ejemplo, ese sistema de acercamiento, o sea, de tomar la información pero cerca, sin tocar, ¿no? Creo que es que se llama NFR o NCR, una cosa así. La tecnología es NFC. 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 Y esta tecnología, pues ya también se está desarrollando mucho más, o ya está desarrollada, pero ahora se está utilizando realmente, ¿cierto? Por todo este tema de la pandemia. Entonces, todas estas nuevas tecnologías, pues, están ayudando a que este e-commerce, el e-commerce como tal, pues crezca, ¿cierto? Que el Internet, el comercio electrónico, el Internet, pues sea ahora la base, ¿no? Es la base fundamental, digamos, de todas las transacciones. Allí viene una nueva tecnología, ¿no? Para todo este tema de las transacciones, que ya están empezando a implementarse y los bancos todavía no la han tomado como tal, pero viene siendo el famoso blockchain, ¿no? La tecnología de las cadenas, los bloques en cadena de la información, para validar la información y validar precisamente las transacciones. Ya hay bancos grandes en el mundo que están trabajando sobre ese tema, y yo creo que eso es lo que se viene, que apliquen blockchain precisamente, pero lo que pasa es que blockchain está en este momento para todo el tema de las criptomonedas, ¿no? De las monedas virtuales. Entonces, está todavía con ese tema del Bitcoin, ¿cierto? Y pues todavía entrar en ese mundo, los bancos me imagino que van a ser los que van a entrar primero, pero hay muchas empresas que están trabajando todo el tema de blockchain también, porque eso se llamaría democratizar las transacciones, una democratización de las transacciones con esa tecnología. Puede ser una cosa bien interesante. Pero bueno, todo eso es en función de qué, de mejorar los mercados, de mejorar las transacciones, porque las transacciones son las que mueven la economía. Mientras más transacciones haya, mientras más movimientos de dinero haya, más se mueve la economía. Ok, entonces tenemos aquí macroeconomía, una definición de macro acá y una definición de micro, que es esta aquí también chiquita. Dice: microeconomía, estudia las elecciones de individuos y gobiernos, familias, consumidores, empresas, productores en los mercados, oferta y demanda, sector público y sector externo. ¿Sí? Microeconomía. Y macroeconomía, está aquí esta definición aquí chiquita. Analiza el funcionamiento de la economía nacional y global en forma agregada y en conjunto, holísticamente. Es el estudio de los fenómenos que afectan al conjunto de la economía, incluida la inflación, el desempleo y el crecimiento económico. Entonces aquí hay unas tasas, unos indicadores en la macroeconomía fundamentales, que son la inflación, que son la tasa de desempleo, ¿cierto? Ustedes ven allá en los periódicos a cada instante cómo está moviéndose el tema del desempleo. ¿Cómo está el desempleo en Bogotá en este momento? Alguien que me diga. Estuvo en el tema durante la pandemia, estuvo casi en el 20%, 23% creo que estuvo, 22% creo que estuvo. En este momento ha bajado. ¿En cuánto está? Profe, pues acá dice que durante está en... No, pero me parece que el 2016 y 2017 tan raro no me aparece este año. A mí me sale que en el 18.2%. Está como en el 18, ha bajado, pero sigue siendo muy alto. Una tasa de desempleo del 18% es muy alto. Y es todo porque se ha perdido muchos empleos pues en todas las ciudades, en el país y en el mundo en general. Pero desafortunadamente sí ha crecido el desempleo, ¿cierto? Ha crecido el desempleo. Es decir,
el desempleo está basado es en las personas que pueden trabajar y que no tienen ocupación en este momento, ¿cierto? Porque hay pensionados, pues que ellos ya pasaron su etapa laboral y lo que ya están es percibiendo unos ingresos productos supuestamente, no supuestamente, producto obviamente de su trabajo, y por eso es la famosa pensión, ¿no? Esa es la retribución ya cuando no tiene la capacidad laboral eh, o ha perdido facultades laborales, como sea, pues ya, y por la vejez. Entonces, para eso es esa remuneración, digamos, de la pensión, ¿no? Para que pueda vivir. Eh, entonces, pero digamos que los temas del desempleo en Colombia, pues, y en el mundo en general, pues se han disparado, ¿no? Pues a raíz de la pandemia y a raíz del confinamiento generó todo un encerramiento y un enclausamiento, pues, de las economías. Generó, pues, que obviamente no hubiera oferta, no hubiera demanda, principalmente demanda. Entonces, la demanda agregada, que es este Producto Interno Bruto, ¿cierto? Que es, eso lo vimos, el Producto Interno Bruto, lo vimos tal vez en la primera clase, es igual a ¿qué? Esa famosa demanda agregada. Entonces, ¿lo pusimos en algún lado o no? El Producto Interno Bruto. Espera. Pues creo que no lo vimos, pero pues es como la reunión o el conjunto de bienes y servicios que pues produce un país durante cierto tiempo, ¿no? Exacto. Y la ecuación del Producto Interno Bruto, Eso tiene que ver con las exportaciones. sí, tiene que ver con la famosa Bueno, ecuación, entonces, consumo, se me olvidó. el consumo, ¿cierto? Más la inversión, El gasto público más el gasto público, muy bien, más y... ¿cómo se llama esto? exportaciones menos Neta. importaciones. Sí. Esas serían las exportaciones netas, ¿sí? Esa ecuación. Las exportaciones netas, muy bien, exacto. Entonces, esa ecuación, esa gran ecuación, ¿cierto? Aquí miremos un momentico acá para que... Ahí todas se suman, ¿cierto? Lo único que se resta, pues, es para hallar la exportación neta. Y ya el resto se suma, ¿sí? Sí, entonces acá, exacto, vamos a ponerla. ¿Están viendo el tablero? Una pantalla en blanco. Sí. Sí. Blanco, Una sí, pantalla profe. en blanco, listo. Entonces vamos a poner el Producto Interno Bruto, ¿cierto? En términos reales. Es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las Exportaciones. exportaciones menos las importaciones, ¿cierto? Decimos que esto precisamente es igual a la demanda agregada, ¿no? A la famosa demanda agregada. Y allí tenemos que está X menos M, lo que decía nuestro compañero Michael, Sí.
es igual a las famosas Exportaciones netas. exportaciones netas, ¿cierto? Y esto, que son las famosas exportaciones netas, ¿cierto? Son lo que llamamos nosotros la balanza comercial. La famosa balanza comercial de un país, ¿cierto? Y decimos que la balanza comercial es la principal cuenta, ¿cierto? La balanza comercial es la balanza comercial es la principal cuenta de la balanza de pagos de un país. ¿Sí? En ese orden de ideas. Y entonces tenemos C es igual al consumo. Consumo de bienes y servicios de los privados, de los particulares como tal, ¿cierto? En una sociedad. Aquí sería el consumo en general, tendría que ver con todos los temas de demanda, ¿no? Demanda. Y la inversión. Y de inversión. Inversión obviamente tiene que ver con todos los temas de la oferta, ¿cierto? Ok, tenemos el gasto público, ¿cierto? Este es el famoso gasto público, pues que tiene que ver con todos los temas de oferta y demanda pública, pero sobre todo todos los temas de inversión pública, sobre todo, ¿cierto? Y que tiene que ver con el tema del presupuesto de la nación, tema del presupuesto público, que también tiene que ver con todo el tema impositivo o de impuestos. Todos los ingresos para hacer este gasto público y para este presupuesto público van en función precisamente de los impuestos que son los ingresos para poder realizar ese gasto público, ¿cierto? Aquí también tenemos, entonces, exportaciones, X es igual a exportaciones, ¿cierto? M es igual a las importaciones y obviamente aquí tenemos los famosos 3 sectores, digamos, ¿cierto? Tenemos lo que es C más I, podemos decir C más I, decimos que es sector privado. GP, decimos que es sector público. Y X menos M es el sector externo. Sector externo de la economía. ¿Cierto? Esto es macroeconomía, pero es que es importante que lo tengan en claro también. Esto es un tema, son temas de macroeconomía y esto es el PIB. El PIB, acá arriba, esto es igual al crecimiento económico de un país, ¿cierto? Es un indicador, o sea, este es el indicador de crecimiento
indicador de crecimiento económico de un país. Esto es el PIB, ¿cierto? Y normalmente estos de los indicadores más importantes son los de la base del análisis macroeconómico en todos los países. Entonces uno analiza, obviamente, en términos macroeconómicos en un país, lo primero que analiza es cómo está su Producto Interno Bruto, es decir, cuál es su Producto Interno Bruto, cómo está creciendo, cómo es su indicador de crecimiento. Allí empieza uno a comparar las diferentes economías. Entonces, si una economía, todas, por ejemplo, en este momento en la pandemia, desafortunadamente, pues todas decrecieron, hubo decrecimientos, o sea, hubo crecimientos negativos, es decir, decrecieron muchas economías y no generaron precisamente bienes y servicios, no generaron valor, no crecieron, no crecieron las economías a raíz de la pandemia. Hay casos, por ejemplo, que se dieron recesiones económicas que nunca se habían dado o muy parecidas a las, más que no se habían dado, sino que no se habían vuelto a dar, porque las economías y todo lo que en economía es cíclico, sube y baja, vuelve y sucede. Entonces no se había vuelto a dar tan profundamente estas recesiones económicas en caso de países, por ejemplo, como Australia, que llegó a tener decrecimientos de nuevo del 3 y del menos 3%, del menos 8%. Entonces, las pandemias y las crisis fueron muy, gracias a la pandemia, pues, las crisis fueron muy profundas. Los decrecimientos económicos fueron muy profundos y no solamente para Colombia. Colombia se habló de que hubo decrecimientos del 3% en el PIB, de crecimiento del 3% en el PIB. Entonces, todos son temas, todos estos son temas todos estos son temas macroeconómicos, pero son importantes que ustedes los tengan también, porque de aquí del análisis microeconómico, pues nace toda la información también y todo el input, ¿cierto? El output de la micro sale para el input de la macro. Entonces, de acuerdo a cómo se muevan las empresas, de acuerdo a cómo crezcan las empresas también, pues puede crecer el país. De acuerdo a cómo aumente la producción en las empresas, pues aumenta la producción en el país de bienes y servicios. Si aumenta la oferta y la demanda en las empresas, ¿cierto? Si aumenta la oferta por parte de las empresas, pues ese es un indicador positivo para que crezcan los sectores empresariales y al crecer los sectores empresariales, crecen los clústeres, las industrias grandes y al crecer las industrias, crecen, obviamente crece el país, crece la economía del país. Entonces, ese es el camino, por eso la micro es la base de la macro en este orden de ideas. ¿Ok? Bueno, ¿tenemos esto claro? ¿Cierto? Profe, una preguntita ahí donde dice la balanza comercial es la PPAL. Ah, ¿Qué caso? la principal cuenta. Es una de las Ah, cuentas vale, más listo. importantes de la balanza de pagos de un país. Listo, Entonces, profe, gracias. es el sector externo, ¿cierto? El sector externo es muy, muy importante, por eso hay tanto estímulo al sector externo, hay tanto estímulo al comercio internacional, porque esa es una de las principales fuentes, ¿cierto? De la riqueza de los países, el comercio exterior. Por eso se estimula tanto que haya exportaciones, porque en la medida que exportemos, y los países que más ricos son, pues son los que más exportan y tienen mayor capacidad de exportación de productos y servicios con valor agregado, que es lo que nos pasa a los países, digamos, en vías de desarrollo, que también tenemos una falencia allí muy grande,
que exportamos es materias primas, o sea, exportamos materia prima, que es muy importante para el mundo, claro que sí. pero sin Pero, procesar. exacto, sin generar valor agregado, sin proceso, y como en el proceso es donde más valor adquiere y más beneficios podemos obtener, pues nos quedamos sin ese beneficio. Entonces, cuando nosotros exportamos crudo y no exportamos, porque no tenemos todavía la capacidad suficiente, por ejemplo, de refinerías, solamente lo tenemos para autoabastecimiento. Si tuviéramos la capacidad de tener unas mega refinerías para exportar ya gasolina como tal, pues tendríamos mucho más valor agregado allí. Pero desafortunadamente, eso es un caso, un ejemplo nomás. O solamente el carbón para generación de energía en vez de vender la energía. O el carbón para hacer temas de siderurgia, o sea, para hacer acero inoxidable, y en vez de nosotros vender la materia prima para hacer el acero, pues vender el acero. ¿Qué es lo que hace China? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Estados Unidos vende el acero, vende, ¿cierto? Entonces, ahí es donde está el tema. Vende ya los productos con valor agregado y por eso obtiene mucho más rentabilidad, obviamente, en todo lo que produce. Entonces, allí tenemos esa falencia y es una de las tendencias que hay que implementar, ¿cierto? Que sean exportaciones con mayor valor agregado. Bueno, eso como en tema, digamos, del comercio exterior que quería transmitirles allí. Pero bueno, esto es un tema macroeconómico y esto lo que tiene que ver es con el indicador de crecimiento del país. Y como les comentaba, pues esto es clave entenderlo. Es un tema macroeconómico, es un indicador macroeconómico, es el indicador más importante macroeconómico. Señor. Sí, Carlos Arley, cuéntame. No, profe, disculpa, es que estaba contestando la llamada, pero no. Ah, no, pero pilas, Carlos. Bueno. Entonces, tenemos esos tres temas. La inflación, ¿cierto? En tema macroeconómico, en tema general. La inflación, el crecimiento económico y obviamente tenemos que verla, para ese crecimiento económico también entender muy bien el tema de la tasa de empleo y desempleo. La tasa de desempleo. ¿Ya copiaron esto? ¿Ya? ¿Listo? ¿Lo tienen? Listo. Ahora volvimos al mapita, ¿sí? ¿Ya lo tienen allí el mapa? No, todavía no. No. Entonces, ahora sí, ahí está, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces acá tenemos, como les comentaba en los bloques, pues tenemos el tema de la oferta y la demanda, ¿cierto? Tenemos los temas, digamos, de la microeconomía, las elasticidades y las aplicaciones en la oferta y la demanda, la utilidad y la demanda y la competencia, es decir, todos los temas de los mercados. Entonces, aquí tenemos que la microeconomía centra su análisis en la parte de aquí abajito. Centra su análisis básico en bienes, o sea, qué bienes y o servicios producir de acuerdo a los sectores productivos, a los 5 sectores productivos que ya los vamos a ver también, al precio como tal, cuánto se paga por un bien y o servicio y cómo se forman esos precios. Los precios se forman precisamente en los mercados de acuerdo a la oferta y la demanda. También tenemos, su análisis se centra en los mercados, dónde y para quién producir, es la pregunta. Y
en los agentes económicos en su interacción e interrelación, ¿cierto? En cómo interactúan, ¿cierto? Los diferentes agentes y cómo se interrelacionan. Ok, acá esto otro poquito es que dice precio. Es la única variable que no genera desplazamiento ni a la izquierda ni a la derecha de las curvas de oferta y de la demanda. O sea, el precio se forma en los mercados, pero no hace desplazamientos de las curvas. Eso es algo importante, pero eso lo vamos a ver también con mayor espacio. Y de historia de la microeconomía, se considera que surgió de acuerdo al libro de El estudio sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, publicado por Adam Smith en 1776, quien es y tal vez el mayor contribuyente en la microeconomía fue Alfred Marshall, ¿cierto? Con su publicación de su libro Principios de Economía ya en 1890. Entonces tenemos ya ahora los nuevos estudios, los nuevos representantes, digamos, de la microeconomía moderna, ¿cierto? Entre ellos Stiglitz, que ya también fue Premio Nobel de Economía, pero basados siempre, digamos, en estos mismos teóricos, pues, iniciales de la microeconomía. Ok, entonces este mapa mental lo pueden bajar, lo deben bajar y tenerlo también ustedes allí en su computador, en su clase. ¿Cómo van con esos cuadernos? Quiero ver esos cuadernos. Quiero ver el cuaderno de Carlos Arley, que veo que no está apuntando. Carlos Arley, ¿sí está apuntando? No. Él está contestando una llamada, él no está poniendo cuidado. Profe, Muestre el cuaderno, Carlos. estoy encendiendo cámara. ¿Ya? Ah, bueno, sí está tomando nota, ya lo vi. Bueno, muy bien. Disculpe que estaba contestando la llamada porque pues yo en estos días tuve una emergencia y me tocó salir de la ciudad de nuevo. Llegué el jueves y me tocó irme el viernes porque falleció mi abuelita y alguien quedó mal, entonces no sé, por eso estoy pendiente del teléfono. No, tranquilo. Bueno, está bien. Plenamente justificado. Si son temas de fuerza mayor, no hay problema. Bueno, ok. Igual tengo la fortuna de que la semana pasada no estuvo en clase, entonces no hay lío. Gracias, profe. Bueno, entonces tenemos ya para revisarlo despacio y sobre todo cada uno de los puntos en esta sesión 3, que es la de hoy, que son actividades económicas, las fases, agentes económicos y factores de producción. Esto es importante reforzarlo para poder entrar bien en todos los temas microeconómicos como tal. Aquí abajo, de una vez también les dejo clarito, están los resúmenes hechos por mí de los mapas, como mapas, estilo mapas conceptuales o mapas mentales, que hice sobre la base de estos videos. Está de actividades económicas, agentes económicos y factores de producción. ¿Ok? Vale, entonces. ¿Qué son las actividades económicas? Las actividades económicas o productivas son procesos que a través del uso de factores de producción crean bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores en la economía. A ver, volvamos a ponerlo porque eso es importante. Anoten
servicios. Entonces, las actividades económicas o productivas son procesos que a través del uso de factores de producción, miren lo importante, ahí está involucrado todo, factores de producción, bienes y servicios. Crean bienes y servicios. ¿Para qué se crean los bienes y servicios? Para satisfacer las necesidades que dijimos que eran ilimitadas, ¿no? Satisfacer las necesidades ilimitadas de los consumidores en una economía. Entonces, las actividades económicas o productivas, que son procesos a través del uso de estos factores se crean esos bienes y servicios, pues son múltiples las actividades económicas, están clasificadas aquí, pero sobre todo tienen la particularidad de ser los generadores de valor, ¿cierto? O aportan al crecimiento económico del país, ¿cierto? Porque es la producción nacional. Entonces, las actividades económicas son fundamentales. En la reactivación económica aquí de la pandemia, ¿cuáles fueron las primeras actividades económicas que les dieron acceso a que a salir? ¿Cuáles fueron? La siderúrgica, la construcción. La construcción fue de las primeras, ¿cierto? Porque allí hay dos factores muy importantes. ¿Cuál es el primero? Generación de empleo. Trabajo, ¿cierto? Y la otra es, ¿cuál sería la otra? En la construcción se utilizan materiales. ¿Perdón? Infraestructura, materiales. Muchos materiales, ¿cierto? Que mueven la economía también. Entonces, allí se mueven, pues obviamente, todos los temas del concreto, del acero, ¿cierto? Del movimiento de tierras, y esos son generadores de mucho empleo, ¿no? Entonces, transporte, movimiento de tierras, esto mueve muchas ramas de la economía. De la economía del país. Sí. O sea, dan valor a la economía. Mueven la economía. Entonces, por eso es que se hacen ese tipo de... Si uno hace ese tipo de análisis, mejor dicho, se da cuenta que por eso es que hacen ese tipo de reactivaciones. ¿Por qué lado arrancan? Por ese lado arrancan. Hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, que efectivamente, pues no cerraron la economía, no cerraron fronteras realmente. Hasta ahorita Joe Biden, bueno, por eso porque estaba obviamente Donald Trump, pero ahora Joe Biden sí está diciendo que inclusive puede estar cerrando algo de fronteras si la pandemia sigue creciendo a niveles graves en Estados Unidos. Pero eso es temas políticos también, temas, digamos, de priorización de la economía. ¿Qué es más importante? A veces por excesos, tanto de un lado como para el otro, pues se hacen mala toma de decisiones, digo yo. Pero por lo general, los cierres pues, que se hicieron de las diversas economías en los diversos países, pues han demostrado que han ayudado a que no se hubiera propagado tan rápidamente el virus y que se pueda, digamos, manejar la vida y mejorar el tema de la baja obviamente, de muertos y de que existiera, digamos, ese proceso de aprendizaje sobre cómo manejar la enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces eso ha ayudado muchísimo pues a que ya las reactivaciones económicas pues tengan mayor control, pues con todos los temas de controles de bioseguridad, etcétera, etcétera, pero que se den realmente o que se puedan ya empezar a generar reactivaciones importantes en las economías de todos los países. Allí obviamente se priorizó, para caso Colombia, pues se priorizó la vida sobre la economía. En el caso de los Estados Unidos se priorizó la economía sobre la vida.
Bueno, son posiciones, son posiciones. Pues para satisfacer las necesidades de los consumidores en la economía. No solo se produce para el consumidor final, sino también se crean bienes que son usados como factores de producción por otros sectores económicos para producir bienes más complejos. Sí, esto lo entendimos. No solo se produce para el consumidor final, sino también se produce para producir bienes y servicios, sino también se crean bienes. Ay, María, ¿qué pasa aquí? Sino también se crean bienes que son usados como factores de producción por otros sectores económicos para producir bienes más complejos o los famosos bienes intermedios de la producción o bienes de capital que sirven para crear otros bienes. Por otros sectores económicos para producir bienes más complejos. De esta forma, casi todas las labores realizadas por las personas son ejemplos de actividades económicas. Desde cultivar lechugas o ensamblar un computador hasta investigar una enfermedad o hacer llamadas de ventas. ¿Qué no son las actividades económicas? Existen actividades que por definición no son actividades económicas. La principal diferencia es que este tipo de actividades no participan del mercado, es decir, no hay una contrapartida económica o un beneficio económico real. Ejemplo de estas son las labores domésticas como limpiar o lavar ropa. Tipos de actividades económicas. Las actividades económicas se pueden... O sea, en la anterior son las famosas, digamos, temas de los subempleos o los empleos como los temas domésticos que llaman, ¿no? Entonces, las ocupaciones también allí tienen, digamos, una contraprestación. Ahora sí hay una contraprestación en temas, digamos, y hay exigencia en esas contraprestaciones, por ejemplo, para, en la medida que ha venido evolucionando, pues, los mercados laborales. Entonces, hay una exigencia, por ejemplo, para todo el tema de las empleadas domésticas, por ejemplo. Entonces, ahora tienen que pagarse todas las prestaciones, absolutamente todas las cosas, a los empleados domésticos, a los empleados que tenía uno antes, a los conductores, bueno, en general a los empleados domésticos. Y entonces, ahora por exigencia de la ley, se tienen que pagar absolutamente todas las prestaciones como un trabajador normal. Pero antes no se daba ese tipo de cosas. Las actividades económicas se pueden clasificar en... Pueden clasificar en actividades primarias, actividades secundarias, actividades terciarias, actividades cuaternarias, actividades binarias, actividades económicas primarias. Algunos ejemplos son agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y acuicultura, caza, extracción de minas y canteras, actividades económicas secundarias. Algunos ejemplos son industrias manufactureras, distribución de agua, electricidad y gas, fabricación de sustancias y productos químicos, confecciones, entre otros. Actividades económicas terciarias. Incluyen actividades como comercio al por menor, actividades gubernamentales y judiciales, servicios de salud, transporte y almacenamiento, servicios educativos, hoteles y restaurantes, entre otros. Actividades económicas cuaternarias. En este sector destacan actividades que son muy productivas en la generación de conocimiento y nuevas tecnologías como consultorías, planificación financiera,
diseño en general, tecnologías de la información, investigación y desarrollo, entre otros. Actividades económicas binarias. Similar al cuaternario, el sector binario es otra subdivisión del sector terciario y forma una rama de la economía enfocada en la creación, reordenación e interpretación de ideas y proyectos. Labores de oficiales del gobierno. Directivos de grandes empresas. Y líderes científicos y legisladores. Para más información, visita actividadeseconómicas.org. Ok, entonces ahí está una clasificación. Ahora miremos estas fases de la actividad económica. Hola y bienvenidos a una nueva entrega de los vídeos sobre la actividad económica. La temática de este vídeo son las fases de la actividad económica. ¿Qué es eso de las fases de la actividad económica? Pues las etapas que se han de dar para que un producto o servicio llegue a nuestras manos. Primera fase es la fase de producción. Todo esto es más entendible en el caso de los productos, por lo que recurriremos a nuestro amigo el tomate. Producir un bien económico son necesarios unos recursos naturales, también el trabajo necesario para su fabricación. Imaginemos que deseamos producir. Necesitaremos tomates como recurso natural. Tomates que habrán sido producidos por unos agricultores. Los tomates serán llevados a una planta de procesamiento, donde se lavarán, se triturarán, se cocinarán, serán envasados y etiquetados. Ya tenemos nuestro ketchup. Ketchup es un producto acabado y que se puede consumir, lo denominamos bien de consumo. Pongamos otro ejemplo. Extraemos mineral. El mineral es procesado, fundido y se obtendrá la aleación necesaria. Y creamos grandes bobinas. Las no son un producto que el consumidor necesite para su vida cotidiana, sino que debe ser transformado en otro producto. Por eso estamos ante un bien de producción. En la segunda de las fases se produce la distribución de los productos o servicios. Tras su almacenamiento, procederemos a enviar los productos empleando los medios de transporte necesarios y de este modo ponerlos a la venta. Sigamos con nuestros ejemplos. Ya sea el ketchup o las bobinas de aluminio serían almacenadas hasta su envío. Los requeridos serán enviados por el medio de transporte más rentable o más rápido para los productos. Los bienes de consumo serán enviados a los centros de comercialización. Se comercializan a empresas y en grandes cantidades se denomina venta al por mayor. Sin embargo, cuando los productos son puestos a la venta directamente a los consumidores finales, hablamos de venta al por menor. En el caso de las bobinas, irán a fábricas o empresas que crearán otros productos demandados por otras empresas. Por ejemplo, las puertas de un coche. Una vez construido el coche, pasará al concesionario donde será vendido a los usuarios. ¿Qué tipo de venta será? ¿Al por mayor o al por menor? Ok, entonces las tres fases de la actividad económica son...
Producción, distribución y la tercera. Consumo. Y consumo, muy bien. A veces en la distribución, pues hay unos que ponen dentro de la misma distribución, o a veces otros textos lo desclasifican como la comercialización, es decir, que haya una fase o aumenta una fase allí, que es la famosa comercialización. Pero normalmente pues están en la misma distribución, ¿no? Depende de los textos, pues lo cambian o aumentan esa fase. Ok, ahora los agentes económicos. Educatina, el centro de educación número 1 de Latinoamérica. En esta oportunidad hablaremos sobre los agentes económicos. Según el papel que juegan en la actividad económica dentro de nuestro sistema, los agentes se agrupan en 4 categorías, que son las siguientes. Primero están las familias o economías domésticas. También encontraremos a las empresas, en este caso, empresas privadas. Luego vamos a encontrar al sector público, que es el encargado de suministrar los bienes y los servicios públicos. Ahora, quiero hacer una aclaración. Hasta aquí, diríamos que existe 3 agentes económicos en una economía cerrada. Es decir, una economía que no tiene vínculos comerciales con ningún otro país. De lo contrario, encontraríamos el sector externo. Estos 4 elementos conformarían las 4 categorías que he citado. La importancia del sector exterior se acentúa con lo que se ha venido a denominar hoy en día la globalización. ¿Qué significa? Romper las barreras económicas y comerciales con los países vecinos o con países de otros continentes. Y se puede también indicar que hoy en día la mayoría de los países del mundo son economías, vamos a poner aquí, economías abiertas. En otras palabras, que consumen una buena parte de bienes y servicios producidos en otros países y que también le venden una parte importante de su producción fuera de sus fronteras. Me gustaría que observemos un ejemplo para que nos demos cuenta cómo podemos identificar que la economía de nuestro país es cerrada o es abierta. Casi todas las naciones han necesitado que un país vecino o de otro continente le venda suministros de diferentes índoles. Ese es el caso del Código de Barras, el que vamos a analizar en este momento. Para conocer el origen de producción de las mercancías, podemos darnos cuenta en los 3 primeros dígitos del Código de Barras. Los 3 primeros dígitos ya han sido clasificados predeterminadamente. Acá tenemos unos ejemplos que si los ponemos en práctica cuando visitemos el supermercado, podremos saber si la producción de nuestro país es cerrada, es decir, que todo lo que nosotros consumimos es realizado o producido dentro de nuestra nación, o si es de diferentes naciones. Acá, como les digo, hay otros ejemplos. Aquí tenemos el de China, que es hoy en día muy típico encontrar productos chinos. Entonces podemos darnos cuenta si nuestra economía es cerrada o si es abierta. Bien, pero ahora expliquemos uno a uno los agentes económicos que habíamos citado anteriormente. Comencemos con las familias. La podemos denominar familia o economía doméstica. Constituyen la unidad básica de consumo y están compuestas por personas, y cuando decimos personas, pueden ser personas que se encuentren solas, puede ser una madre soltera, una madre que tenga su hijo, puede ser la familia completa,
Y independientemente de cómo esté conformada, le llamaremos familia. ¿Qué más incluye el agente económico familia? Dijimos personas, también agrupaciones sociales, culturales o deportivas que no tengan ánimo de lucro. Hagamos un pequeño resumen en esta tablita que ya tenemos lista. Entonces, agente, dijimos que familia. ¿Cuál es su función? Su función principal es el consumo para satisfacer sus necesidades. ¿Cuáles son sus objetivos? Lo acabamos de decir, satisfacer sus necesidades. Pero tienen una limitación. Esa limitación en cada persona y en cada familia son los ingresos. Y asimismo, las preferencias. Ahora pasemos al segundo agente económico que dijimos son las empresas. Son las unidades básicas de producción o las encargadas de transformar factores productivos, recordemos los factores productivos, tierra, capital, trabajo, habilidades empresariales, es la encargada de transformar factores productivos en bienes y servicios para ofrecerlos a los otros agentes económicos y de esa forma consigue beneficios. Entonces hagamos nuestra tabla resumen. Agente económico, empresa. ¿Cuál es su función? Ya lo hemos dicho, la producción. ¿Cuál es su objetivo? Obtener el máximo beneficio. Y hablamos de beneficio netamente económico. Pero tiene unas limitaciones. Estas limitaciones son el presupuesto que tengas o que dispongas y la tecnología. Continuemos ahora sí con el sector público. Al sector público también lo podemos llamar Estado, administración estatal o gobierno. Es el encargado de llevar a cabo todo lo que las economías domésticas y las empresas no pueden realizar. Es decir, que cumple con la función de regular la economía del país, de hacer el suministro de bienes públicos, como por ejemplo las carreteras, los hospitales, los puertos. También es el encargado de proporcionar servicios públicos, como por ejemplo la educación, la salud o la justicia. Claro que eso está cambiando mucho, ¿no? Precisamente el sector público definitivamente está dejando de lado muchas de estas funciones y se las ha pasado a los privados porque supuestamente y en gran medida la administración pública tiene desafortunadamente muchas falencias y una de ellas se llama la eficiencia. Entonces es mucho más ineficiente el sector público y por eso muchas empresas desafortunadamente se han privatizado o se les ha dado el negocio al sector privado. Pero entonces allí hay realmente unas posiciones encontradas porque no es per se que el Estado sea mal administrador, sino son los que llegan al Estado a administrar mal. No es el Estado per se, vuelve y juega. No es la institución como tal, sino es quien maneja las instituciones, quienes manejan el gobierno, quienes manejan la institución, los directivos de la institución son los que efectivamente hacen mal uso de los recursos y administran mal el Estado. Ahí es donde está la situación. Entonces, y eso es obviamente un tema también, vuelve y juega, es un tema también de ética profesional.
que llegan al Estado a robar y no a generar precisamente soluciones y a hacer más eficiente el Estado, no. Llegan es a robarse el Estado y pues muchos, ¿no? No digo que todos, pero muchos desafortunadamente, y esos son los que han generado la mayor pobreza debido a esa corrupción, porque la corrupción genera pobreza económica. La corrupción a todo nivel genera, a todo nivel y sobre todo en la economía, genera pobreza. ¿Cierto? Ese es el mayor generador de pobreza del mundo, la corrupción. Y de Colombia, la corrupción. Por eso es que todavía seguimos como estamos, digamos, con esas situaciones tan complicadas en la economía. Asimismo, administra los recursos públicos, como el dinero de los impuestos. Pongámoslo por aquí afuera, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del sector público? Pues maximizar el bienestar de un país, de mantener en equilibrio las relaciones económicas dentro del país y fuera de ellas, pero tiene unas limitaciones. Esas limitaciones son los ingresos públicos. Para finalizar, hablemos sobre el... ¿Y cuáles son los ingresos públicos? Los intereses, los impuestos. Los impuestos, muy bien. Los impuestos son esos ingresos públicos y por eso allí yo les decía en lo anterior que también tiene esa connotación. El gasto público obviamente está acorde con los ingresos públicos, con los impuestos. El sector externo. Este cuarto agente económico, es decir, el sector externo, está constituido por las familias, las empresas y el sector público de otros países. De los otros países. Con el que consideramos como si fuera el nuestro, pero varía en cuanto a la legislación, a los estilos de vida, a los hábitos, a la moneda, entre otros varios factores. Entonces hagamos nuestro cuadro resumen. ¿Cuáles son las funciones de este sector externo? La función, como hemos dicho, es consumir. Y quienes consumen en este caso son las familias, las empresas y el sector público. De los otros países. Sí, la función es consumir, sus objetivos son satisfacer necesidades, pero sus limitaciones son el ingreso. Pero asimismo como consumen, también existe la función de producción. Esta función de producción únicamente la desempeñan las empresas. Si la función es de producción, los objetivos serían obtener beneficios, y hemos dicho que son económicos. Las empresas y también las empresas del sector público estatal que venden a otros países. El caso de China, la mayoría de las empresas que están exportando son las empresas del Partido Chino, Popular Chino, que son empresas del gobierno, son empresas estatales y están ya exportando precisamente a otros países. Entonces, aquí también se presenta esa situación. Producen esas empresas del sector público para venderle a otros países. Pero la limitación sería el presupuesto y la tecnología. Hay una pregunta. Sí, señor. Cuando dice que la función es la producción, o sea, la producción de nuestro país o de los otros países. La producción de bienes y servicios también para venderle a otros países. Entonces, vale. Es tanto consumo, porque también, o sea, ahí está el tema de las importaciones y las exportaciones. Nosotros podemos exportar para otros países, por ejemplo, bienes de consumo, bienes de capital, también podemos exportar maquinaria, etcétera, si la tuviéramos o la hiciéramos. Pero lo que estamos haciendo es lo contrario en esos términos, buscando de los otros países estos bienes y servicios, ¿cierto?
y los importamos. Entonces nosotros importamos ¿qué? ¿Qué importamos en este momento? Tecnología, importamos computadores, que es la producción de otros países, ¿cierto? Que es lo que otros países producen. Entonces, ahí está el intercambio comercial de la producción de bienes y servicios de un país versus otros países. Entonces, nosotros exportamos, como les digo, bienes de consumo, materias primas, eso es lo que estamos exportando, exportamos frutas, exportamos ya productos más elaborados, digamos, pero son productos más artesanales, y se está ampliando, digamos, esa base de productos con mayor valor agregado para la exportación. Ese es el incentivo que hay precisamente que se debe dar para poder tener mayores beneficios para el país y para el crecimiento de las empresas y para el crecimiento del país. Que haya mejores exportaciones con valor agregado. Pero, pues nosotros necesitamos importar para poder también tener esas herramientas, pues importar tecnología. Estamos importando, por ejemplo, para producción de esas mismas materias primas, no sé, los que han ido a Cerrejón o conocen lo de Cerrejón, para producción de carbón, que inclusive ahorita las últimas noticias es que ellos, por ejemplo, los de Prodeco van a entregar las minas porque no es productivo seguir sacando ese carbón allí. Pero bueno, eso es otro tema. En todo caso, ellos han importado esas famosas mega máquinas para generar una gran producción de este producto que se exporta, que es el carbón térmico, ¿cierto? El carbón térmico se utiliza ¿para qué? Para generación de energía, ¿sí? También se ha importado, pues, ¿se acuerdan esas grandes palas mecánicas o dragadoras precisamente para generar grandes producciones de exportación? ¿Sí? Allí, por ejemplo, para estos materiales como son los de ferroníquel y el carbón del famoso carbón del Cerrejón, ¿cierto? Sí, Estela, ¿qué querías decir? Estrella. No, señor. Ok, entonces importamos cosas que se producen en otros países, ¿cierto? Tanto para producir acá y volver a exportar, como para el consumo como tal, ¿cierto? Importamos bienes de consumo también. Bienes de capital, que son lo que estamos importando para producir más, que son las tecnologías, herramientas, maquinaria. Y también nosotros exportamos bienes de consumo, principalmente que son alimentos, ¿cierto? Pero también estamos exportando bienes energéticos, como el caso de los fósiles, como exportamos petróleo, exportamos... Creo que electricidad también y agua. Para producir electricidad, exactamente. Exportamos también carbón, algo de gas, también se hacen unas exportaciones de gas. Más sin embargo, la mayoría de todos estos temas se hacen es para el consumo interno, ¿no? O sea, para generación de los productos que necesitamos para consumo interno. Y se importan muchísimas cosas. Ahorita todo estamos invadidos, y no solamente en Colombia, sino en el mundo, de todas las manufacturas del mundo, de China sobre todo, ¿no? Antes era de Estados Unidos, que importábamos los blue jeans y cosas de estas. No, ahora todo es de China. Prendas de vestir, todo lo que tiene que ver en esos grandes almacenes, esos grandes vendedores, comercializadores de vestimenta, de vestido, de prendas de vestir. Por ejemplo, que es Zara, que es uno de los mayores productores ahora de este tipo de prendas, ¿no? Y así muchísimas actividades de la economía
que se importa y se exporta. Pero de China estamos importando de todo lo habido y por haber, desde materias primas también, porque también se importan cierto tipo de materias primas para la producción de temas gráficos, para la producción, o sea, en todo el tema de artes gráficas también, todo eso se importa de China. Bueno, cualquier cantidad de cosas se están importando de China, como les digo, desde materias primas también hasta ya bienes de capital muy elaborados que son estas grandes máquinas, grúas, que se están produciendo ahora en China. También carros, vehículos, cualquier cantidad de vehículos se están produciendo también, o sea, bienes de consumo, en ese orden de ideas también se están importando muchísimo de China. Se importan tanto bienes y servicios de consumo como de capital. Y nosotros también exportamos y hacemos lo mismo. Ok, bueno. Ah, bueno, y este último, este sí tenemos que verlo. Que es factores de producción. Veamos que. Una idea recurrente cuando estudiamos economía son los 4 factores de producción que usualmente se enlistan como tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales. Y la idea que está detrás es que si tú quieres producir lo que sea, digamos que ese es el círculo de los procesos de producción y esta flecha es la producción. Entonces necesitamos insumos. Ahora, puede que tengas muchos insumos. Tal vez necesites suministros, tal vez necesites una fábrica, tal vez necesites trabajadores. Necesitarás todas estas cosas distintas. Pero la idea de los 4 factores de producción es que todas esas cosas que vas a necesitar se pueden clasificar en alguno de estos 4 grupos, ya sea tierra, trabajo, capital o habilidades empresariales. Ahora bien, estas palabras tienen un significado en nuestra habla diaria. Y bueno, tal vez a algunos de ustedes les llame la atención que si necesitan construir una fábrica o necesitan cosechar, entonces necesitan tierra para ello. De hecho, lo podemos ver en este ejemplo. Aquí podemos ver una granja y claramente necesitan mucha tierra para ella. E incluso en una fábrica de ropa, como esta otra fotografía, una fábrica de hace muchos años, cientos tal vez, no sé, incluso allí se necesita tierra para construir la fábrica. Este suelo es tierra. Y la palabra tierra en un contexto económico no solamente tiene el significado de tierra de manera estricta, también puede significar cualquier recurso natural. En general, puede significar el agua, o el aire, o la energía. Es por ello que en algunos contextos, en lugar de tierra, algunas personas dicen que este primer factor son los recursos naturales. Ahora bien, otro factor de producción importante, bueno, podría decirse que todos son importantes, es la idea de trabajo. Para producir más y mejores productos, alguien tiene que trabajar en eso. Alguien tiene que plantar las semillas, alguien tiene que recolectar la cosecha. El trabajo se ve claramente a la derecha. Estas personas están trabajando para producir algo. Ahora, capital es muy interesante. Significa una cosa en nuestro lenguaje común y algo mucho más específico en un contexto económico. En un contexto económico, el capital es algo producido para producir más cosas. Ejemplos de capitales serían las herramientas que usas para producir otras cosas, podría ser una construcción que necesitarás para producir otras cosas, o podría ser la maquinaria para tu fábrica. Así que en estas 2 imágenes hay varios ejemplos de capital. Por ejemplo, puedes ver las mesas y las herramientas que estos trabajadores están usando. Eso es parte del capital. Puedes ver todo el edificio adecuado para producir y las lámparas. Así que todas estas cosas son el capital. Otro ejemplo, las perchas donde cuelgan los artículos después de producirlos. Eso es capital.
Y en el ejemplo de la granja, el capital serían estos edificios que se construyeron especialmente para producir comida de la granja. Por acá parece que tenemos un tipo de maquinaria. Este es el capital de la granja, ya que sirve para que salga la producción de la granja. Ahora, capital tiene un significado económico que es diferente al del uso cotidiano, porque en el día a día, cuando alguien habla de capital, a menudo incluye el capital financiero. Los activos financieros podrían ser utilizados para obtener ganancias en el futuro, por ejemplo, el dinero, pero en un contexto económico no estamos considerando los activos financieros. Solo pensamos en las cosas producidas para producir otras cosas. Bien, el cuarto factor son las habilidades empresariales. Habilidades empresariales en nuestro lenguaje diario significa poner las cosas juntas. Así que si estás tratando de crear un producto, imagina a alguien que está intentando empezar un negocio, es decir, que es un empresario en un contexto económico, habilidades empresariales tiene una idea similar a eso. Habilidades empresariales significa poner en conjunto todos los otros factores para poder producir. Es decir, no puedes construir fábricas o sembrar semillas de manera aleatoria. Alguien tiene que pensar en cómo poner estas cosas juntas para obtener productos de una forma razonable. Y obviamente querrás producir lo más que se pueda, dado los otros factores que tengas para producir. Otra idea que a veces se usa de una manera intercambiable con habilidades empresariales en un contexto económico es la idea de tecnología. Así que algunas veces puedes ver los 4 factores de producción como tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales. Y otras veces puedes ver enlistados los 4 factores de producción como tierra, trabajo, capital y tecnología. Pero últimamente está el famoso conocimiento empresarial o las famosas capacidades empresariales. Entonces, es lo mismo, ¿no? Que utilizan no solamente la tecnología, sino utilizan lo que yo les dije, la investigación, la innovación y el desarrollo con la tecnología para generar ese conocimiento empresarial. ¿Sí? Ese conocimiento empresarial realmente es el conocimiento más. Ese conocimiento está basado también en el expertise, en la experiencia que tenga el empresario también. Cuando ves a la tecnología como factor de producción, no pensamos en la palabra tecnología de uso cotidiano, como cuando piensas en circuitos integrados, de computadora o software o algo así. Cuando alguien habla de tecnología como factor de producción, está pensando en habilidades empresariales. Está hablando del conocimiento de poner juntos todos estos factores para tener una producción. Finalmente, quiero dejarte con una idea. La idea de que hay 2 clases de cosas que se pueden producir con todos estos factores de producción. Hablando de manera general, nosotros podemos producir algo que se pueda usar para producir más cosas. Ya hemos hablado de esto. Puedes estar en la situación donde produces algún bien de capital. Por ejemplo, podemos construir una fábrica que tal vez produzca herramientas para que otras personas las usen en otros procesos de producción. La otra opción que tenemos es producir lo que se conoce como bien de consumo. Los bienes de consumo son bienes que solo se usan. Es decir, podrían ser bienes que hagan felices a las personas o podrían ser bienes enfocados en el placer, pero no son bienes que se usen para producir otras cosas. Y dado que los recursos de producción son escasos, hay un intercambio en la decisión de una sociedad de cuántos bienes de capital producir contra cuántos bienes de consumo. Todos necesitamos bienes de consumo, si no, francamente, no estaríamos siquiera vestidos o no disfrutaríamos una rica comida o no seríamos capaces de disfrutar nuestras vidas, pero simultáneamente necesitas bienes de capital. Si solo hiciéramos bienes de consumo, en un punto no seríamos capaces de tener todas las herramientas para producir bienes de consumo.
Así que sucede un intercambio muy interesante que exploraremos más en videos futuros. Ok. Bueno, hasta aquí nos alcanzamos a mirar todo. Qué bueno, pero acá están estos 3 resúmenes que los pueden ver, de actividades económicas. Ahí está el resumen. Caray, ¿qué pasó acá? ¿Cierto? Aquí hay un resumencito de eso, de las actividades económicas. Está un resumen de los agentes económicos. Aquí lo tienen, ¿sí ven? Aquí está los tipos de la economía, las restricciones, los objetivos, la función, todo está en un cuadrito para que lo bajen, lo tengan allí clarito, ¿cierto? Y está el resumen también de factores de producción, ¿cierto? Están los factores de producción originarios, tierra, trabajo, capital y todo lo que tiene que ver con estas habilidades o capacidad empresarial o iniciativa empresarial o el conocimiento empresarial, ¿cierto? Está la definición, la retribución a esos factores de producción como tal, está este cuadrito. Esto, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Este es el pago a los factores, esto es lo que se llama la retribución o pago a los factores de producción. Entonces, por el factor tierra, mi retribución es la renta. La retribución a mi trabajo, a mi mano de obra, es mi salario, son los salarios. La retribución puede ser en términos monetarios, pues todo se vuelve en términos monetarios, ¿cierto? Pero es el concepto. La retribución, lo que me pagan por tener esa tierra, pues va a ser una renta por hacer ese trabajo, ese salario por el capital. Miren lo importante aquí. La retribución es una tasa de interés. Por el uso del dinero, por el uso del capital, por la utilización del capital, lo que nos pagan es realmente una tasa de interés. Y el pago a esos conocimientos empresariales, a esas habilidades, a la tecnología, a todo lo que tiene que ver con la tecnología blanda y dura, con estos conocimientos empresariales, pues van a ser los beneficios, las utilidades, las rentabilidades y la valorización de nuestros bienes y nuestros activos allí en las fábricas, en las empresas, ¿cierto? Esto es beneficios, lo que siempre les he dicho, la maximización de los beneficios. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, esos intereses, eso se podría también tener en cuenta como, o sea, así como el impuesto que cobra el Estado. Bueno, sí, exacto. Digamos, los impuestos son una retribución a los beneficios, ¿cierto? Que tú obtienes en una empresa, entonces tú pagas, ¿cierto? Unos impuestos por esos beneficios que has obtenido para que sean supuestamente distribuidos en los conciudadanos a través del Estado. Por eso se lo pagas al Estado. Y el Estado utiliza esos recursos, ¿cierto? Esos impuestos para infraestructura, para mantenimiento de vías, para muchas cosas, supuestamente, ¿cierto? Que ahí es donde muchos empresarios dicen, no, yo pago impuestos, pero se los roban, entonces no quiero pagar impuestos. Pero bueno, eso es una dicotomía ahí sobre esa situación, digamos, de la evasión de impuestos y de la dilución de impuestos,
que en el fondo no es buena porque nos da justificación para no pagar impuestos. Y eso no debe ser porque el Estado necesita de los impuestos. O sea, es algo que requieren los estados para poder maniobrar. Lo que necesitamos es, como en el caso de Estados Unidos, por lo general, pues toda la gente paga impuestos. Todo el mundo paga impuestos, impuestos muy altos. Pero se ve los impuestos, por lo menos en temas de infraestructura. Se ve en los temas de las carreteras, de las vías, o sea, hay una retribución real a los ciudadanos con esos impuestos en temas de la infraestructura, por ejemplo, en los temas del acceso a los bienes, del acceso a las telecomunicaciones. Todo el mundo tiene acceso a ese bienestar, es el famoso estado de bienestar. Entonces, los impuestos son importantes y son necesarios en todas las economías, ¿sí? En todas las economías son importantes los impuestos. Y vuelve y juega, lo que les digo es la problemática de quién maneja los impuestos y quiénes llegan a robarse el erario público. Ahí es donde está la falta de ética, la corrupción, que es la que daña absolutamente cualquier institución y cualquier situación, cualquier estado, cualquier economía. Finalmente dan al traste con las economías debido a la corrupción. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Ok, entonces, ¿quién falta? Porque se nos fue alguna compañera, o dos compañeros se nos fueron. A ver, Héctor Luis Páez, ¿está? Sí. Sí, presente. Iván Felipe Madrigal. Sí, profe, acá estoy. Ok. Michael Ortegón. Presente. Ok. Carlos Arley. Sí. Presente. Luz Estrella. Presente. Ok. Sergio Burgos. Sí. Presente. Y Camilo Andrés. Presente, aquí estoy. Ah, ok. Bueno, ahí sí están todos. ¿Qué pasó? Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana. Gracias, profe. Bueno, Sí, profe. Adiós, profe, buena tarde. buena tarde. Hasta luego.